Efesios, el capítulo 3 es donde vamos a comenzar hoy día, pero primero vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Queremos que nos enseñes hoy día. Quítanos cualquier distracción, cualquier cosa que no sea de ti. Que nos des un corazón listo para entender lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 1, en la Reina Valera contemporánea, dice: por eso yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús, para bien de ustedes, los no judíos. Por eso yo, dice, por eso, ¿por qué? Porque habla de lo que ha visto, lo que ha dicho en Efesios capítulo 2, donde hemos visto que somos salvos por la gracia, por medio de la fe. No es por obras, no es por ser buena gente, no es por lo que eres, no es por lo que no eres, que puedes ser salvo, que puedes estar con Cristo, que tengas esa esperanza en el futuro, sino es por gracia. O sea, un regalo que Dios te ofrece por su gran amor. Y es por fe. Cuando tú crees lo que Cristo dice en su palabra, tú lo recibes ese regalo y llegas a ser una persona nueva en Cristo. Y como consecuencia de esa fe que Dios nos da, lo que pasa es que nosotros llegamos a ser parte de su familia de Dios. Y siendo parte de su familia de Dios, nos unimos con personas que, si no por Cristo, tal vez no tendríamos nada en común. Vimos en capítulo 2 que en Cristo los judíos y los gentiles llegan a ser un solo pueblo. Hemos visto que los judíos antes detestaban a los gentiles en el tiempo de Cristo. Muchos de ellos, ¿no? En nuestro caso, tal vez no es problema de judíos y gentiles, sino en nuestro caso vemos que Dios hace algo maravilloso en nuestras vidas cuando de repente yo soy joven y tú no tanto, pero tenemos a Cristo en común. Y eso es hermoso porque podemos tener comunión entre nosotros. Tal vez yo soy pobre y tú tienes plata, pero en Cristo no importa. Tal vez tú eres de la sierra, yo soy de la costa, otro es de la selva, pero no importa porque lo que tenemos en común es Cristo. Tenemos diferentes costumbres, tal vez tenemos diferentes idiomas, pero cuando tenemos a Cristo, Él nos une. Y eso es algo precioso y nos ha dado ese ministerio de reconciliación también entre esos grupos que siempre están peleándose. Y Pablo dice, por eso yo estoy preso por causa de Cristo Jesús para bien de ustedes, los no judíos. Tal vez ustedes se acuerden cuando estudiamos el libro de Hechos, que Pablo en un momento llega a la ciudad de Jerusalén, se presenta ante de los líderes de la iglesia cristiana y tiene que cumplir con un voto, entra al templo en Jerusalén y los judíos piensan equivocadamente que él ha introducido, que ha llevado con él a un gentil y que ha puesto a ese gentil, un hombre incircunciso, en el templo. Se molestan con él, quieren matarlo. Y Pablo tiene la oportunidad de presentar su defensa delante de los judíos. En capítulo 21 dice, Pablo habla con ellos y dice, el Señor me dijo, anda, que yo voy a enviarte lejos a los que no son judíos. Hasta aquí lo escucharon. Entonces alzaron la voz y gritaron, mátalo, bórralo de este mundo. Gente así no merece vivir. Y ahora, en el Antiguo Testamento, los judíos siempre habían entendido que había un lugar para los gentiles en el reino de Dios. El templo tenía un atrio, un lugar especial para los gentiles. Pero en el tiempo de Cristo ellos se habían olvidado de eso. Y por eso Cristo se pone bravo cuando entra al templo y encuentra a la gente vendiendo animales, cambiando plata en ese sitio que era para los gentiles. Y Cristo sacó su látigo, lo sacó del templo porque dijo, mi casa será casa de oración para todos los pueblos, todas las naciones. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Pablo no solamente predicaba que los gentiles podían ser salvos, sino que al conocer a Cristo llegaban a ser iguales en cuanto a su estatus, en cuanto a su nivel con los judíos.
Y los judíos siempre pensaban, bueno, tal vez pueden entrar al cielo o al reino de Dios, pero no igual que nosotros, porque somos especiales. Lo cual era cierto, pero no en el sentido que ellos habían entendido. Y por eso cuando Pablo comienza a predicar a los gentiles, los no judíos, hoy los judíos no aguantan eso. Y ahora Pablo se encuentra preso por haber predicado el evangelio así. Y ahora cuando dice Pablo, ustedes los no judíos, tal vez podríamos hoy día poner nuestros nombres ahí. Pablo se queda preso porque predicó el evangelio a Goldie. Pablo predicó el evangelio a Iván. Pablo predicó el evangelio a cualquiera de ustedes. Pero Brian, yo no estaba vivo cuando Pablo estaba predicando. Bueno, como vimos en Efesios capítulo 1, cuando Dios llama a Pablo, Pablo siendo el judío de los judíos, el fariseo de los fariseos, vemos la pasión de Dios para nosotros. Cuando nace la iglesia cristiana, Pedro un día está con hambre, está en la azotea de una casa, esperando su almuerzo, y Dios le da una visión a Pedro cuando baja una sábana, y en esa sábana hay animales que los judíos no pueden comer, animales inmundos para ellos. Y Dios le dice, Pedro, mate y come. Y Pedro le dice, pero Señor, yo jamás he comido un animal inmundo. Y Dios le dice, Pedro, no llames inmundo lo que yo he llamado puro. Y Pedro termina predicando en la casa de un gentil, un no judío, que se llama Cornelio, y todos se convierten en esa casa. Pero Pedro, su llamado es mayormente ministrar a los judíos. Y Dios levanta a Pablo, y Pablo, su ministerio principal es ministrar a los gentiles. Entonces, en cierto sentido, yo puedo decir hoy día que yo soy cristiano por el ministerio de Pablo. Imagínense, qué lindo, ¿no? También tal vez podemos, en vez de poner nuestro nombre ahí, poner el nombre de Pablo y decir, bueno, ¿en qué sentido? Decir, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús para bien de la iglesia cristiana Corintia. Tal vez podemos poner el nombre de nuestra iglesia ahí también. Nuestra iglesia existe por lo que hizo Pablo hace 2000 años atrás. Pero también va más allá, porque dice aquí, o podemos cambiarlo aquí y poner aquí, Pablo preso por causa de Cristo Jesús para bien de todas las naciones, todas las etnias en el griego. Y vemos después de 2000 años que tantas naciones, tantos grupos, tantas tribus, tantas familias han conocido a Cristo como consecuencia del ministerio de Pablo. Versículo 2 dice, sin duda ustedes se habrán enterado del plan que Dios en su bondad me asignó para el bien de ustedes. Me refiero al misterio de que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. Eso es muy importante, ¿no? No vas a entender a Dios, no vas a captar lo que Dios te quiere enseñar estudiando así. Aunque es bueno estudiar, es por revelación. Y qué bueno, porque algunos de ustedes aquí, no muchos, pero algunos de ustedes son muy inteligentes. La mayoría de nosotros somos personas normales. Y hay otros que son no muy inteligentes, como yo. Doy gracias a Dios que no es por ser coco que puedo captar las cosas de Dios, sino es por revelación. Porque si no, yo estaría fuera. Pero Dios en su gran misericordia escogió que sea así, por revelación. Y levantó a Pablo justo para eso. Versículo 4. Al leerlo podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaban acerca de Cristo, aunque no entendían muchas cosas de lo que ellos estaban profetizando. A veces sí, a veces no. Hemos visto cuando estudiamos el libro de Daniel,
que Daniel a veces recibía una visión, una profecía, y al final decía, no entiendo. Hay ciertas cosas que opino que hoy en día podemos entender de la visión de Daniel, que Daniel no entendió. Porque vivimos en tiempos modernos en los cuales esas profecías se están cumpliendo. Pero la realidad es que muchos judíos no habían entendido y no habían esperado lo que Dios iba a hacer. Casi todos. ¿En qué sentido? Como vemos aquí, dice aquí los apóstoles y profetas profetizaban acerca de qué cosa. Como dice, el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no habían sido revelados. ¿Qué cosa? La vida de una persona transformada por Cristo. Una vida cambiada por Cristo. La vida de Pablo y la vida tuya también. Pero no solamente habla de eso. Versículo 6 dice, ahora sabemos que por medio del Evangelio, los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Versículo 7, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado conforme a su gran poder, yo fui designado ministro de este Evangelio. Llegamos a ser partícipes de las cosas de Dios solo a través de Cristo. Si no conoces a Cristo y quieres participar en la iglesia cristiana, el primer paso es entregar tu vida a Cristo. Ahí viene la revelación. Y no es por obras, sino es por promesas. Es por promesas. Dios promete que somos coherederos con Él. Dios promete que somos miembros del mismo cuerpo. Y somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Pablo tenía un llamado. Y estamos viendo hace unas semanas ya que nosotros también, cada uno tenemos un llamado. Tal vez no sabes todavía cuál es tu llamado, pero Dios te va a mostrar si tú sigues buscándole. Y si sigues con este deseo de servir al Señor. Versículo 8. Yo, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Versículo 9. Y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, al Creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos. Pablo se acuerda cómo él, siendo judío, había perseguido a los cristianos, cómo él había atacado a Cristo, atacando a los cristianos así. Había blasfemado el nombre de Cristo. Y Pablo se queda maravillado diciendo, mira, hasta yo odiaba a los gentiles, menospreciaba a los gentiles y ahora Dios me ha dado un ministerio tan lindo, tan precioso, porque Dios es el que me ha enviado a ministrarles a los que antes eran mis enemigos. Y ministrar en el nombre del Señor. Y Pablo se queda siempre con la boca abierta. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Qué cambio que Dios ha hecho en mí! Y qué lindo el ministerio. Y ahora, yo he visto eso. Tal vez ustedes también. Que cuando una persona conoce a Cristo y va creciendo en la fe, es hermoso ver cuando hay fruto en su vida. Tal vez al inicio es difícil, no, es imposible diferenciar entre el trigo y la cizaña, como Cristo nos enseña en una parábola, ¿no? Y solo es cuando, bueno, las dos plantitas van creciendo juntos y parecen iguales. Pero llega un momento cuando el trigo comienza a dar fruto. Y cuando da fruto, el peso del fruto hace que el trigo se doble así, ¿no? En cambio, la cizaña sigue creciendo derecho, derecho, derecho. Y realmente es un símbolo de lo que pasa en nuestras vidas como cristianos. ¿Por qué? Porque el que sigue así, mira quién soy yo, ¿no? Es el que sigue así. En cambio, cuando Dios hace su obra en nosotros y comienza a usarnos, en vez de pensar en jactarnos y decir, mire quién soy yo, cuando Dios nos usa, terminamos más humildes todavía. Vemos el fruto de Dios y terminamos doblados delante del Señor, humillados delante del Señor, en un buen sentido.
Y eso es precioso. Los hombres que yo he conocido que han sido muy usados por Dios, una característica de sus vidas es que siempre son humildes. En cambio, si vemos hombres que siempre son así, jactándose, hay que cuestionar realmente qué es lo que está pasando en sus vidas. Pablo, mientras que Dios lo usa más, se vuelve más humilde todavía. Casi al inicio de su ministerio dijo que era el menos importante, el menor de los apóstoles. Y ahora han pasado los años y lo ha cambiado. Ya no es el menor de los apóstoles, sino el menor entre los santos. O sea, Pablo opina que él es menor que tú, de menos importancia que tú. ¿Será cierto? Bueno, yo creo que entendemos por qué lo piensa. Por su trasfondo, por lo que había hecho. Y aprendió a lo largo de su vida que todo dependía del Señor. Aprendió que no era Pablo, sino era el Señor que hacía la obra. Y no que vemos a Pablo diciendo, qué bueno que Dios me tiene a mí. Lo contrario, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la actitud de Pablo. Y eso es hermoso, ¿no? Ver su humildad de Pablo. Es tanto así que no es para jactarme, no es así, es lo contrario. Yo creo que Pablo, si Pablo llegaría aquí, le invitaríamos a Pablo a enseñar, tal vez diría, pero Brian, tú eres el pastor, tú eres más importante que yo, tú deberías enseñar. Y terminaríamos tal vez peleando. No, Pablo, tú eres Pablo, pero no soy nadie. Pero, ¿no? ¿Me entienden? A mí me da tristeza cuando veo que hay ciertas personas que tienen un cierto tiempo en la fe y piensan que por haber servido al Señor en ciertas áreas, piensan que merecen algo. No vemos en Pablo esa actitud. Dice, yo soy menor que el más pequeño de todos los santos. Pero reconoce su ministerio también porque dice, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Cuando experimentamos la gracia de Dios, el amor de Dios, no solo terminamos más humildes, sino entendemos que el amor de Dios nunca falla. El amor de Dios nunca falla. Tenemos que entender más de la gracia de Dios en nuestras vidas. Aquí Pablo dice las insondables riquezas de Cristo. Literalmente, no podemos seguir sus huellas. No podemos encontrar el camino diciendo, claro, aquí comienza, así termina. No, porque son insondables las riquezas de Cristo. Tal vez al inicio, cuando tú comenzaste a conocer a Cristo, caminar con Cristo, tú pensabas que la gracia de Dios, el amor de Dios era como un río. Voy a seguir ese río. Y después te diste cuenta que no era un río, sino un océano. Era mucho más grande, mucho más profundo, mucho más ancho que tú habías pensado antes, ¿no? Y sigues diciendo, Señor, aunque he conocido de tu amor, de tu gracia, no conozco nada todavía. Hay mucho más, ¿no? Las riquezas de Cristo. Podemos pasar el resto de nuestras vidas estudiando la vida de Cristo, la persona de Cristo, y no decir que somos expertos, que nos falta todavía. Por eso siempre les animo a leer toda la Biblia, pero poner énfasis en los evangelios, porque son de la vida de Cristo. Y ahora, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y tenemos que tener cuidado al no malinterpretar o hacer una doctrina nueva sacando unos cuantos versículos y ignorando otros pasajes de la Biblia. ¿Ok? Voy a darles un ejemplo. Espero que nadie se ofende. ¿Ok? Hay ciertos grupos, ciertas personas que piensan, porque leen lo que Pablo escribe a Timoteo en cuanto a la mujer y su forma de vestirse, etcétera, que dicen, ok, entonces no es lícito para la mujer usar maquillaje. Porque leen unos cuantos versículos de Timoteo y se olvidan que también hay un libro en la Biblia que se llama Cantar y Cantares, donde la mujer sí
tiene que maquillarse, tiene que usar perfume, tiene que ponerse bonita o hermosa para su esposo, ¿no? Y cosas así. Cometemos un error cuando hacemos una doctrina de unos cuantos versículos e ignoramos otros pasajes de la Biblia. Por eso, como siempre digo, si la fachada necesita una pintada, hay que pintarla. Y van a estar de acuerdo. ¿Estás hablando de Rebeca o de otras? Ya estás en problemas. No, es un ejemplo, ¿no? Y por eso es importante siempre recordar la vida de Cristo. Evitamos muchos problemas volviendo siempre a Cristo. ¿Ok? No, espero no ofender a nadie, pero es importante. Las riquezas de Cristo es lo que estamos viendo aquí. Bueno, dice aquí, versículo 10, para dar a conocer ahora por medio de la iglesia su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales. Imagínense que Pablo, estando preso, no se queja. Si yo fuera Pablo, estando preso, yo también estaría escribiendo cartas. Pablo está ocupando su tiempo en Roma escribiendo cartas. Yo también escribiría cartas diciendo, por favor, sácame de aquí. ¿Tienen un contacto por ahí en la casa de César? ¿Dónde podemos pagar coima? Algo así. Por favor, que me traigan algo de comer. Pero en ningún momento vemos a Pablo hablando de esas cosas. Sino entiende que siendo hijo de Dios, siendo el apóstol de Cristo, está en esa condición porque su Dios es un Dios rico y Dios en su riqueza le ha puesto a Pablo en esa situación porque es algo bueno. ¿En qué situación te encuentras hoy día? Tal vez una situación que para ti no es agradable. Una pregunta, ¿tu Dios es rico? ¿Tu Dios es capaz de cambiar las cosas? Y si no las ha cambiado, hay un motivo por eso. Pablo entiende eso. Entiende que Pablo está preso y Pablo ha predicado a los gentiles. ¿Por qué? Porque dice aquí, versículo 10, para dar a conocer ahora por medio de los ángeles, por medio de los apóstoles. Aunque es una parte, dice por medio de la iglesia. Wow, qué tal privilegio que tenemos nosotros a dar a conocer la sabiduría, las riquezas de Cristo. Somos realmente los embajadores del Señor. Es un gran privilegio y Pablo estaba sufriendo por haber anunciado esas buenas nuevas. Aquí dice que está anunciando su multiforme sabiduría, su sabiduría infinita, su sabiduría que tiene muchos aspectos. Dios nos da sabiduría a través de Cristo porque esa sabiduría glorifica al Señor y también nos ayuda. Imagínense, ustedes saben, una persona tiene mucha sabiduría en alguna cosa, ¿no? Y esa persona hace la cosa bien. ¿Cuál es tu reacción? ¡Wow! ¡Qué bacán! Mira cómo lo hace. Tiene mucha habilidad. Es una persona muy sabia en cuanto a esas cosas. Y nos quedamos realmente impresionados con la cosa que esa persona hace. Cuanto más cuando vemos cómo Dios hace las cosas. Y cuando vemos que Dios está guiándonos, que Dios está usándonos para tu gloria, la gente va a ver que hay sabiduría en las cosas que hacemos. Por eso dice Santiago que si nos falta la sabiduría, tenemos que pedírsela a Dios y con fe, y Dios va a considerarnos esa sabiduría que necesitamos. Es a través de Cristo. Su multiforme sabiduría habla de complejidad y belleza a la vez. ¿Ya? Dios usa a la iglesia para que su sabiduría sea conocida entre las personas. Eso sí es cierto. Pero no sé si han dado cuenta que no es lo que Pablo está diciendo exactamente. No dice exactamente que esa sabiduría es para que otras personas comprendan
o que conozcan la sabiduría de Dios. Hay una frase aquí que es interesante. Versículo 10 dice, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en lugares celestiales. Esa frase realmente no nos habla de personas. Habla de seres celestiales, principados, poderes, etc. Algo fuera de este mundo. Y ahora, hace años, Betty y yo conocimos una pareja, Mingo y Karen. Y siempre nos decían que ellos tenían a un perro que hablaba. Y pensábamos, ay, están locos, ¿no? Están jugando con nosotros. No es así. Y hasta una noche nos invitaron a tomar lonche en su casa, que vivían más o menos por San Isidro. Estamos tomando lonchecito y se habían olvidado dar de comer a su perro. Y de repente, tomando lonchecito, escuchamos el perro rascando la puerta, ¿no? Y después escuchamos, mamá, mamá. Y pensamos, ¿qué es eso? Y Karen nos dice, ay, ese perro no, me olvidé darle de su comida, ¿no? Y seguía, mamá. Y era un boxer que decía, mamá. Yo me quedé maravillado y pensé, wow, un perro que habla. Claro que habla una sola palabra, pero sí habla. ¿No? Qué gracioso. Y maravillado yo, y Betty también, no podemos creerlo. Y ahora, ¿a dónde voy con eso? Yo no sé si ustedes han leído en Apocalipsis que dice que los querubines que están ahí alrededor del trono de Dios, ¿qué hacen? ¿Qué dicen? Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. No es que son como este perro que solamente pueden decir una palabra. Lo que pasa es que esos querubines, estando en la presencia de Dios, cuando ven lo que Dios hace, cuando ven cómo es Dios, en cada instante, la única cosa que pueden decir ellos, porque es la única palabra adecuada, es santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Porque la palabra santo significa sublime, sobre todo, muy aparte, ¿no? Que es, por decir, todos los atributos de Dios unidos en uno solo, que es su santidad. Y cada instante, al ver a Dios, dicen, santo, santo, santo. Y cuando los ángeles, los querubines, los serafines, ven lo que Dios hace en nuestras vidas, también se quedan diciendo, santo, santo, santo. Entonces, cuando estamos sirviendo al Señor, a veces lo que pasa es que pasamos por momentos cuando estamos un poco frustrados y pensamos, estoy aquí en la iglesia, estoy buscando al Señor tanto tiempo y me parece que no pasa nada. No pasa nada. Predico y mis vecinos no me hacen caso. Brian se dice que tenemos que invitar a la gente a la iglesia. Invito a todos y no viene ninguno. No pasa nada conmigo. Pero no sabemos que no solamente es un ministerio que tiene que ver con este mundo, sino el ministerio que Dios nos da es un ministerio celestial. Los ángeles se quedan maravillados cuando ven la fidelidad de los hijos de Dios. Yo me imagino que, bueno, ustedes saben la historia, un poco de la historia de Job, ¿no? Porque no solamente son los ángeles, sino los demonios y Satanás que también están ahí. Satanás se dice, por supuesto Job te alaba, por supuesto te ama, porque tú le has dado todo. Pero quítale lo que él tiene y te va a maldecir. En un día Job pierde todo. Y no maldice a Dios. Todos sus hijos muertos. La única persona que sobrevive de su familia es su esposa, que es prácticamente una bruja, que le dice, maldice a Dios y te mueres mejor. Y no hace caso. Yo me imagino que Satanás en este momento está muy frustrado, pero también ve que Dios es tan sabio, tan santo, tan fiel. Y yo me imagino que yo pienso así, que los ángeles hacen barra para Job ahí en el cielo. Ahí están diciendo, Job, 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 Job. Dios, 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 Cristo, Cristo, santo, santo, santo.
Porque ven cómo Job está siendo tan fiel al Señor. Job no entiende lo que está pasando en ese momento. Job piensa que está pasando por un momento terrible, y claro que sí. Sus amigos, casi digo sus enemigos, ¿no? Le acusan de haber pecado. Sus mejores amigos están en contra de él y no entiende, pero lo que pasa es, no es tan importante lo que está pasando en el mundo en ese tiempo, el mundo de Job, sino lo que está pasando en el mundo celestial. Por eso tu ministerio no solamente es un ministerio entre vecinos, viajes misioneros, etc. En la escuela dominical es un ministerio celestial. Los ángeles se quedan maravillados, los demonios frustrados. Entonces, cuando estás siendo tentado y estás siguiendo fiel al Señor, de vez en cuando puedes decir, Satanás, ¿no? Y a mí me da gozo hacer eso. Es una broma, ¿no? Nuestra salvación no solo se trata de nosotros y nuestro mundo, no solo se trata de conseguir el perdón de Dios, una vida nueva, la certeza del cielo, valor en esta vida, sino se trata de algo más grande todavía. Amén. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 12, habla de los profetas del Antiguo Testamento y dice, Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que solo administraban lo que a ustedes ahora les anuncian a aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Y esta es la parte clave para hoy día. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. Los ángeles, al ver lo que Dios hace en tu vida, ver lo que hace Dios en este mundo, cómo se cumplen las profecías, los ángeles se quedan maravillados y terminan diciendo, Dios es tan sabio. Y ahora, los ángeles quisieran contemplar lo que Dios está haciendo y cómo va a ser. ¿Y tú también? ¿Te quedas maravillado del Señor? Espero que sí. Bueno, capítulo 3, Efesios 3, versículo 11. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Jesucristo nuestro Señor. Lo que pasa es que al final todo va a tener su fin en Cristo. Capítulo 1, versículo 10 dice que Dios va a unir todas las cosas en Cristo, tanto las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra. La Biblia también dice que en el futuro toda rodilla doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Qué hermoso, ¿no? La idea aquí cuando vemos que tenemos en Cristo, versículo 12, en quien tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe en Él. En quien tenemos seguridad y confiado acceso. ¿Qué quiere decir eso? La idea es expresión libre. O sea, no tengo que preocuparme con las palabras que uso para expresarme delante de Dios. Hay personas que están recién conociendo a Cristo y se preocupan mucho por las palabras que usan cuando oran. Ay, pero yo no sé orar. La palabra adecuada, bueno, Dios sabe. Tienes expresión libre delante del Señor. Tú puedes hablarle con tus propias palabras y te escucha. También tenemos acceso. Qué importante tener acceso delante de Dios en cualquier momento. Esa palabra acceso implica una falta de vergüenza. Habla de denuedo o valentía. Eso es muy importante porque a veces Satanás nos acusa o nuestras propias ideas nos acusan porque pecamos. Y cuando pecamos a veces pensamos o nos sentimos mal. Y pensamos, ay, ya fracasé. Ya le fallé al Señor. ¿A dónde voy? No puedo acercarme al Señor porque ya he hecho mal. Pero aquí dice la Biblia que tenemos acceso. Una falta de vergüenza. ¿Por qué? Porque sabemos que no es pretexto para pecar, por si acaso. Pero sabemos que cuando Dios nos escogió, cuando Dios nos llamó, ya sabía lo que íbamos a hacer. No es que un día Brian está marchando bien con Cristo y Cristo contento. Mira mi hijo Brian, mira Brian. Cristo hace barra para Brian. Y de repente Brian peca. Y Dios, ay.
no esperaba eso. ¿Ahora qué hago? No, Cristo ya sabía. Por eso murió por mí. Tengo acceso a su presencia. ¿Y cómo? Porque es por la fe. Y no es porque soy pastor, porque todos tenemos el mismo acceso al Padre, por Cristo. Versículo 13. Por lo tanto, o sea, por todo lo que Pablo ha dicho, les pido que no se desanimen a causa de mis sufrimientos por ustedes. Imagínense si estaríamos ahí vivos en ese tiempo con Pablo, siendo gentiles, y saber que por habernos predicado que Pablo termina preso, ¿cómo nos sentiríamos? Hoy yo tal vez le diría, Pablo, ahí no más. No quiero que sufras por mí. Y Pablo dice, no, esa es una expresión del amor de Dios, que yo estoy aquí preso por ustedes, porque Cristo los ama tanto. Pablo lo consideraba una gran bendición y un privilegio poder sufrir para que nosotros escuchemos el Evangelio. Qué hermoso ver el amor de Dios y el amor que Dios puso en el corazón de Pablo, porque cualquier persona no haría eso. Es solamente el amor de Dios obrando en la vida de uno. Por eso debemos de cobrar ánimo al ver que nuestros hermanos sufren por el Evangelio. El día sábado, ayer, vi una entrevista con la esposa del pastor Said en vivo. Y el periodista le preguntó si estaba animada, desanimada, cómo estaban sus hijos, porque Said ya lleva más de un año preso. Y preguntó, ¿ya es más fácil? ¿Ya se acostumbraron tus hijos o no? Y ella dijo, bueno, honestamente, cada día se vuelve más duro, más difícil para mis hijos. Cada día preguntan, papá, mamá, ¿en qué momento volverá papá a casa? Ellos no saben que su papá está muy mal físicamente. No saben que últimamente le sacaron a Said del penal, los llevaron al hospital solo porque había llegado un hombre de las Naciones Unidas a Irán. Entonces querían mostrar que ellos estaban apoyándole, pero no le dieron ningún tratamiento. Y cuando se fue el hombre de las Naciones Unidas, otra vez al penal, pero después de golpearlo unas veces más. Inclusive llegó un familiar de Said, un viejito, un tío, no sé, para visitarlo, y le pegaron a él también, porque se atrevía a visitar a un cristiano en el penal. Qué difícil. Hay que seguir orando por Pastor Said y por sus hijos también y por su esposa. Pero eso debería animarnos en cuanto a nuestra fe. Animarnos a seguir a Cristo con más pasión todavía. Amén. Bueno, creo que la Biblia nos enseña que nuestra posición en Cristo es igual que la posición de Pablo, porque cuando servimos al Señor, lo que hacemos no es por gusto. Pablo había entendido eso. Pablo estaba sufriendo. Hay sufrimiento para aquellos que somos cristianos, ¿no? Sufrimiento, a veces sufrimos por el pecado. Cometemos un pecado y sufrimos las consecuencias. A veces sufrimos porque vivimos en un mundo que no es el mundo que Dios creó, sino es un mundo que está en desobediencia. Hay consecuencias, hay enfermedades, hay cosas así. A veces sufrimos por los errores o los pecados de otros. Tal vez tú en un momento no hiciste nada, pero tus papás hicieron algo, o un hermano, un vecino, estás sufriendo por ellos, lo que han hecho. Pero también hay momentos cuando sufrimos porque Dios nos está preparando para ministrar a otros. Dice Pablo, con el mismo consuelo que hemos recibido, podemos aconsejar y consolar a los demás. Por eso, si estás sufriendo, tienes que preguntar a Dios, Señor, no por qué, sino para qué. Señor, enséñame por qué ese sufrimiento para que yo pueda apoyar a otros. Por supuesto, sufrimos a veces simplemente por ser cristianos, como en el caso de Pastor Said. ¿Ya? Pero también a veces sufrimos para que otros puedan conocer a Cristo. Versículo 14. Por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me arrodillo, dice Pablo.
porque sabe que está siendo usado por Dios. Creo que no entendió exactamente la manera en que Dios iba a usar. Me imagino que Pablo estando ahí con las esposas, ¿no?, en sus muñecas, escribiendo esas cartas, escuchando el sonido de las cadenas, ¿no?, cada vez que tenía que escribir, estando ahí y pensando que estaba escribiendo cartas a unas cuantas iglesias, unos cristianos por ahí. Yo no creo que Pablo supo que hoy día, en el año 2014, que íbamos a estar estudiando una de sus cartas aquí en Lima, Perú, y que en muchos sitios del mundo iban a estar estudiando sus cartas también. En el mismo sentido, no sabemos cómo es que Dios va a usar nuestros ministerios y nuestras vidas en el futuro. Yo creo que al llegar al cielo vamos a quedarnos asombrados con la forma que Dios nos ha usado para su gloria. Pero Pablo entiende que depende de Dios, depende de la obra del Espíritu Santo. Por eso, primero, se somete. Cuando dice yo me arrodillo, arrodillarse es una forma de demostrar sumisión. Pablo está sometido a la voluntad de Dios, pero también habla de una persona que está orando. Y la oración bíblica no solamente es pedir cosas, la oración más pura es cuando en esa oración me someto a Dios y me someto a su voluntad. Pablo dependía de Dios en cada momento y más aún cuando estaba preso. Pablo entendía que podía predicar hasta faltar aire, faltar ganas, faltar fuerzas, pero necesitaba la revelación de Dios. Por eso Pablo siempre estaba sometido a Cristo. Versículo 15 dice, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Cristo es el centro de todo. Y es a través de su Espíritu Santo y conforme a sus riquezas que Él quiere fortalecernos en la parte interior. Eso es muy importante porque en el mundo de hoy hay muchos que tienen bastante fuerza exterior. Van al gimnasio y cuando hay espejos en el gimnasio ya sabemos cómo hacen, ¿no? ¿No? Quieren mostrar que tienen fuerza. Y cuando hablas con ellos, adentro no hay nada a veces. Tienen mucha fuerza física externa y poca fuerza interior. Y Pablo quiere que tengamos fuerza interior. Él está orando por eso, por los cristianos. Es necesario, porque cuando comenzamos a servir al Señor, es para valientes. Necesitamos eso en nuestras vidas, porque en nosotros, en nuestras vidas, hay la parte carnal y hay la parte espiritual. Y la carne siempre está luchando en contra del espíritu. El espíritu quiere ganar y la carne quiere ganar. Necesitamos esa fuerza interior. Amén. Pero dice algo curioso aquí en el versículo 17. Dice, para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Una pregunta, ¿Pablo está escribiendo a los cristianos o a los no cristianos? A los cristianos. Ay, pero Brian, no entiendo, porque tú nos has enseñado que cuando una persona recibe a Cristo, el Espíritu Santo mora en esa persona. ¿Por qué Pablo ora para que por la fe Cristo habite en sus corazones entonces? Es que en el griego, en la Biblia, hay dos maneras de ver que una persona está habitando en una casa. Hay una persona que puede estar en la casa, pero no está muy cómoda. A veces hablo con jóvenes y dicen, ay, ya no aguanto estar en mi casa, quiero mudarme. ¿Por qué no te mudas? No tengo plata todavía. Pero ahí estoy aguantando. ¿Sí? ¿Habitan en la casa? Sí. Pero normalmente están en la calle porque no quisieran estar ahí. Hay otras personas que les encanta estar en su casa. Están muy cómodas esas personas en su casa.
Les gusta estar en su casa. No es una casa, es su casita. ¿No? La mujer que siempre busca hacer su nido ahí, ¿no? El hombre puede dormir en cualquier lugar, la mujer no. Esa es la idea aquí. Hace unas semanas, unos jovencitos de nuestra iglesia me dijeron, Brian, vamos a ir a una película, ver una película. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la película? Tal, allá. ¿Y esa película es sana? Ah, no sabemos. No saben. ¿Cómo es que piensan que van a ir a una película aquí cuando ni saben si es una película sana o no? Vamos a buscar en internet. Buscando en internet veo que tiene bastantes lisuras, bastante violencia y cosas así. Y pregunté, ¿ustedes quieren ver una película con lisuras y violencia así? Siendo chicos cristianos. Me dijeron, es una película nada más. Ah, ya. Entonces, ¿estarían contentos, cómodos, si Cristo estaría sentado a su costado físicamente? Ay, mire, ¿escuchaste, Cristo? Qué ricas las lisuras, ¿no? ¿La violencia? Ah, no hemos pensado así, Brian. Bueno, hay que pensar dos veces, ¿no? Las cosas que meditamos, las cosas que escuchamos, las cosas que dejamos entrar a nuestra mente y nuestro corazón, nos impactan. Tienen su influencia sobre nosotros. Prefiero que Cristo habite en mi corazón, que Cristo esté cómodo en mi corazón. En Juan 14, versículo 23, dice Cristo, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y con Él nos queremos a vivir. La idea es que vamos a estar cómodos en ese lugar. Y cuando vivimos una vida santa delante del Señor, Dios se pone cómodo en nuestro corazón. Y eso es lo que queremos, ¿no? Bueno, tenemos la victoria por la fe, a través de la obra del Espíritu Santo. Y dice, versículo 17, la segunda parte dice, y para que arraigados y cimentados en amor, arraigados, la idea es echar raíces profundas. Cristo quiere que seamos cristianos profundos, no superficiales. Cuando fuimos a la selva en noviembre, hubo una tormenta, un viento bien fuerte. Al costado del edificio que hemos construido como un lugar para dormir, etc., hay un árbol inmenso, ¿no? Bueno, había. Porque con el viento, ese árbol es un árbol que tiene raíces, pero las raíces son bien superficiales, no se van profundizando. Y con el viento, ese árbol inmenso se cayó y se cayó encima del baño, el baño casi destruido, y nos quedamos diciendo qué bueno que nadie estaba en el baño en ese momento, ¿no? ¡Qué susto! ¿No? Pero ¿por qué ese árbol grandote se cayó? Porque no tenía raíces profundas. Y Pablo está orando para que nosotros tengamos raíces profundas en las cosas de Dios, porque si no, cuando vienen las tormentas de la vida, ¿qué va a pasar con nosotros? Lo primero es echar raíces profundas. Y ahora eso debe animarnos, porque a veces estamos avanzando un poco y de repente pensamos que nuestro crecimiento ha parado y nos preocupamos. Pero el árbol que va creciendo fuerte es el árbol que va creciendo lento pero seguro, porque para cada centímetro que va creciendo hacia arriba, va creciendo 2 centímetros hacia abajo. O sea, las raíces van creciendo más rápido y mejor que el tronco. ¿Ya? Eso es muy importante. No tenemos por qué desanimarnos si estamos creciendo lento pero seguro. Pero después dice, y cimentados. Eso habla de edificación, habla de algo que sí se ve. Primero lo invisible, lo que es adentro. Después lo de afuera. Que es lo contrario a lo que la gente del mundo espera y lo que muchas iglesias esperan. Esperan muchos cambios externos primero y no hay ningún cambio interno. Yo espero que sea lo contrario aquí. Espero que esperemos crecimiento interno primero y después externo. Crecimiento es importante también, ¿no?
A veces cuando uno quiere comprar una casa que tiene un solo piso, vas y dices, ¿cuántos pisos? Un solo piso, pero tiene para 3 pisos. Tiene una buena base, tiene un buen fundamento, ¿no? Y eso se diré aquí también. Bien cimentados, una buena base para que haya edificación después. Y arraigados y cimentados en la ley de Jehová. Amén. No, en amor. En amor. Qué importante es eso. Dice, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Lamentablemente para muchos, el amor de Cristo es algo prácticamente ficticio, imaginario, algo alejado. Pero para Pablo, el amor de Dios era algo casi palpable, algo que se podía medir. Pablo quiere que conozcamos y que vivamos en ese amor de Cristo. Es algo más que algo sentimental, sino que es un compromiso que Cristo tiene con nosotros porque murió en la cruz por nosotros, ¿no? Y usa aquí 4 palabras para describir cómo es ese amor de Cristo. Primero, la anchura. La anchura. El amor de Cristo es tan ancho que cubre todos nuestros pecados. Dice la Biblia, el amor cubre todo pecado, ¿no? También cubre todas las circunstancias de mi vida. Cuando no sabes qué hacer, qué pensar, cómo actuar, qué es lo que tienes que recordar, cuando estás confundido, el amor de Dios. Cuando no sabes nada más, tienes que recordar que Dios te ama. Mi perro ha fallecido. Mis amigos ya no me llaman por teléfono. No tengo novio. En mi caso no, en el caso de una chica, ¿no? Todos mis amigos se están casando y aquí estoy yo. ¿Qué es lo que tienes que recordar? El amor de Dios, ¿no? El amor de Dios es tan ancho que llega hasta todo el mundo, alcanza a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y tú eres parte del mundo. Si no, eres extraterrestre y eso es otro problema. ¿Ya? Dice después la longitud. ¿Dónde o en qué momento comenzó Dios a amarte? Bueno, dice la Biblia que el amor de Dios es eterno. No tiene ni principio ni fin. Dios nunca terminará de amarte. Dios nunca va a dejar de amarte. Y el amor de Dios te puede llevar más allá. Porque es la longitud del amor de Cristo. Cuando tú piensas, hasta aquí nomás, ya no rindo, el amor de Dios es longitud. La profundidad del amor de Cristo. Tan profundo que bajó Cristo a nuestro mundo, lavó los pies de los apóstoles, terminó colgado en la cruz, desnudo, avergonzado, porque su amor es tan profundo. Su amor es tan profundo que baja a mi nivel. Su amor es tan profundo que cambia hasta el pecador más vil del mundo. No hay ninguna persona que Dios no puede cambiar, porque su amor es profundo. Después dice la altura de su amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios me hace sentar en lugares celestiales con Cristo. Me eleva de mi depresión, cambia mis problemas y las cambia en oportunidades y me pone en una roca firme, que es Cristo Jesús. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea dada la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Todas las cosas que excedan. Otra versión dice mucho más abundantemente. Otra versión dice que puede ser muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Literalmente Pablo inventa aquí en el griego una expresión nueva, porque no había una expresión adecuada para explicar
lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y su capacidad de cambiar nuestras vidas y hacer cosas, ¿no? Me hace recordar cuando yo vivía en Miami, quería aprender un poco de castellano. Mi amigo, mi compañero Manuel, yo digo, Manny, enséñame un poco de castellano. Y me enseñaba unas cuantas cosas. Como ustedes ya saben, Betty me dijo, no, mejor no aprender de él. Porque un día llego a visitar a Betty, éramos novios. Yo, orgulloso, había aprendido castellano. Y llego a la casa de Betty. Betty, ¿cómo está usted? ¿Qué? ¿Cómo está usted? Me dice, no, mejor esperar, Brian. Yo te voy a enseñar algo de castellano. Pero ese amigo Manny también me enseñó mucho más mejor. También, le cuento a Betty, Manny me ha enseñado mucho más mejor. Ay, Brian, no se habla así. Pero yo me quedo con eso. Porque aquí yo he puesto aquí para hacer todas esas cosas mucho más mejor. Porque mejor no es suficiente. Más mejor no es suficiente. Mucho más mejor esa idea. ¿Ah? Eso que Dios tiene para nosotros, mucho más mejor. Según el poder que actúa en nosotros, el Espíritu Santo. Pablo, aunque tal vez no entendía exactamente cómo Dios iba a usar su vida en el reino de Dios, sí entendía que Dios iba a hacer cosas grandes. ¿Dónde está tu fe? ¿Pones límites a Dios? Yo jamás podría. Yo no soy así. Yo tengo mis límites, ahí hasta ahí nomás llego. ¿Qué tipo de Dios está sirviendo? Y ahora no estamos hablando de cosas egoístas. Su gran deseo de Pablo era ser usado por Dios para cambiar las vidas de las personas que necesitaban conocer el amor de Cristo. Entendía Pablo que Cristo había dicho hasta los confines. Por eso Pablo oraba así. Debemos de orar así también. Bueno, les dije que va a haber una sorpresa hoy día, pero antes de la sorpresa quiero orar con ustedes y después vamos a ver la sorpresa rápidamente, ¿ok? Señor, gracias por lo que hemos visto en tu palabra. Yo te pido para que nos des fe, para que podamos ver cuánto nos amas y cuánto amas a la otra gente que necesita conocerte también. Gracias, Señor, por lo que hemos visto en tu palabra, que Pablo, siendo un pecador, igual que nosotros, terminó siendo un siervo tuyo, dispuesto a sufrir y hasta dar su vida para que otros pudieran escuchar tu gran evangelio y escuchar de tu sacrificio en la cruz, Cristo. Úsanos para tu gloria. Y ahora prepáranos por lo que vamos a escuchar en este momento también. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.